Bienvenidos a Tus Derechos. Los beneficios penitenciarios es el tema que trataremos en este programa. Según nuestro Código de Ejecución Penal, los beneficios penitenciarios son los siguientes: permiso de salida, redención de pena por el trabajo y la educación, semilibertad, liberación condicional, visita íntima, entre otros. Pero ¿cuáles son los alcances y los requisitos para que los procesados o condenados puedan acceder a estos beneficios y cuándo pueden perderlos? Precisamente para tratar el tema, hoy hemos invitado al representante de la Defensoría del Pueblo, Luis Francia Sánchez. También contaremos con la participación del doctor Juan Jiménez Mayor, con quien dialogaremos sobre la reforma judicial en el Perú. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El doctor Javier Adrián nos explica la legislación que norma los beneficios penitenciarios y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Hoy tendremos al doctor Luis Francia, representante de la Defensoría del Pueblo, con quien dialogaremos sobre los alcances de los beneficios penitenciarios. En nuestra entrevista central, el doctor Francisco Morales Sarabia entrevista al doctor Juan Jiménez Mayor sobre la reforma judicial en el Perú. A continuación, el doctor Javier Adrián, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y profesor universitario, comenta sobre los beneficios penitenciarios a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En esta oportunidad vamos a comentar jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia de beneficios penitenciarios. Son tres los temas que sería importante los ciudadanos puedan conocer sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia. El primero tiene que ver con esta pregunta sobre qué son los beneficios penitenciarios y cuándo pueden ser disminuidos o restringidos dependiendo del caso. En segundo lugar, tenemos que ver lo que corresponde precisamente a la aplicación de las leyes penales penitenciarias, en el tiempo. En tercer lugar, cuáles son las potestades que tiene el juez de ejecución penal cuando tiene que controlar la verificación de los cumplimientos de requisitos legales para poder otorgar o no un beneficio penitenciario. Como sabemos, los beneficios penitenciarios que comúnmente se presentan son precisamente los pedidos de permiso de salida, de redención de pena por el trabajo o educación, de semilibertad, de liberación condicional, de visita íntima, entre otros. Estos beneficios penitenciarios son, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantías y no derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia? Que si fueran derechos fundamentales, el Estado siempre tendría que otorgarlos, siempre tendrían que estar en poder de los ciudadanos, por ser sus atributos, sus propiedades más importantes. Pero si solo se consideran garantías, el Estado va a verificar en qué momento los da y en qué momento no los da. Por ejemplo, el Estado dice que para los casos de lavados de activos o los casos de tráfico ilícito de drogas, hay determinados beneficios penitenciarios que están restringidos. ¿Qué quiere decir que estén restringidos? Quiere decir que no van a poder ser utilizados tal como lo hace cualquier preso por un delito común, distinto a tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Entonces, en estos casos, el Estado es el que va a verificar cómo se logra la resocialización del preso. ¿Qué quiere decir resocialización? Volver al ciudadano a la sociedad. Quiere decir precisamente que el ciudadano que ha infringido la ley, que ha cometido un delito, no solo esté en prisión para que no vuelva a cometer el delito, sino también en la prisión deban darse las condiciones para que él pueda reincorporarse a la sociedad, ser nuevamente un ciudadano que tenga todos sus derechos y libertades en ejercicio. El segundo punto tiene que ver con la aplicación de las leyes penales en el tiempo. Cuando yo estoy preso y quiero solicitar un beneficio penitenciario, puedo solicitar beneficios que estén previstos en una ley penal, que estén al momento de que cometí el delito, que estén vigentes al momento en que se sentencia, donde se inicia la ejecución penal, o que estén vigentes al momento de la solicitud del beneficio penitenciario, además de la ley vigente al momento de la concesión. El Tribunal Constitucional dice que precisamente la ley aplicable es la que está vigente al momento de la solicitud del beneficio. Es decir, yo debo cumplir todos los requisitos que tenga la ley que establece un determinado beneficio penitenciario en el momento de solicitar el beneficio. Esos son los que tengo que cumplir y esos son los que va a evaluar el juez precisamente. El tercer punto, y brevemente ya para terminar, tiene que ver con la evaluación, con estas potestades que tiene el juez de ejecución penal para otorgar o no un beneficio penitenciario. Debe descartarse de todos los modos que precisamente el juez esté obligado a otorgar un beneficio penitenciario solo porque se ha cumplido con el expediente aparentemente todos los requisitos para poder otorgarse el beneficio. El juez es el que decide, el juez
es el que debe evaluar esos requisitos y si considera que algo falta o debe reevaluarse, puede ordenar otro informe al Instituto Nacional Penitenciario o debe evaluar qué condiciones tiene para darse o no otorgarse este beneficio. Pero no está obligado a otorgarlo siempre, porque recordemos, es una concesión que el Estado da precisamente para verificar las formas de resocialización. Los delincuentes reincidentes y que cometan delitos graves como terrorismo, homicidio calificado, entre otros, ya no podrán acogerse al beneficio de la confesión sincera, luego que el Congreso de la República aprobara la eliminación de este recurso legal, al que recurrían avesados delincuentes. Esta decisión modifica los artículos 131 y 136 del Código Penal y deja sin efecto el citado beneficio para los zampones que atenten contra la vida, el cuerpo y la salud, el patrimonio de las personas y que sean habituales en el delito. Entre los delitos que comprende el proyecto aprobado, también figuran las violaciones sexuales de menores de edad, seguidas de muerte o lesión grave, la trata de personas, el terrorismo y el genocidio. El doctor Francisco Morales Arabia dialoga con el representante de la Defensoría del Pueblo, Luis Francia Sánchez. Para abordar diversos aspectos relativos a los beneficios penitenciarios, nos encontramos con el doctor Luis Francia Sánchez, comisionado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Penales y Penitenciarios. Bienvenido a nuestro programa, doctor Francia. Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo le va? ¿Por qué existen los beneficios penitenciarios? ¿Cuál es la finalidad de los beneficios penitenciarios en un sistema penal penitenciario? Es una muy buena pregunta que como entiendo, origina la conceptualización y el entendimiento de esto. Los beneficios penitenciarios básicamente son incentivos, motivaciones que la legislación establece para que la persona privada de libertad, procesada o sentenciada, porque finalmente la persona procesada también puede acceder a beneficios penitenciarios si luego es condenada, pueda libremente, se motive a participar en las actividades de tratamiento penitenciario. ¿Para qué el tratamiento penitenciario? Para lograr el objetivo que establece la Constitución, que es la resocialización del interno. Entonces, para que yo establezca un conjunto de beneficios penitenciarios, para que la persona acuda al tratamiento psicológico, acuda a la asistencia social, acuda a las actividades educativas o laborales que conforman el grueso del tratamiento penitenciario. Es una ayuda para la resocialización. A cambio de eso, obviamente va a obtener algunos beneficios que pueden ser visitas íntimas, permiso de salida, que son beneficios penitenciarios intracarcelarios, y los más conocidos beneficios penitenciarios de liberación anticipada, como son semilibertad, liberación condicional y redención de la pena. Sí, aquí tenemos algunos beneficios como el permiso de salida, la redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad, la liberación condicional, la visita íntima y otros beneficios. Pero de todos ellos parece ser que el que va conectado con la semilibertad o con la liberación condicional son los más polémicos, ¿no? A nivel de la sociedad peruana, hace poco hemos tenido casos muy sonados en algunos delitos que por su gravedad ponen en cuestión esta liberación condicional. Y más, para ser más preciso, me refiero a los casos de terrorismo. ¿Cómo trata la legislación penitenciaria los casos de terrorismo? Como parte de la política criminal establecida por el Estado, se establecen un conjunto de penas, pero adicionalmente se establecen, y de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que para ciertos delitos de grave afectación social, grave dañosidad, se puedan prohibir beneficios penitenciarios. Dentro de este conjunto de prohibiciones de beneficios penitenciarios, es decir, que no tengan semilibertad, liberación condicional ni redención de penas, se encuentran los casos de terrorismo. Conjuntamente con otros, la verdad, no es solamente estos. Algunos casos de tráfico de drogas, algunos casos de violación de menor de edad, artículo 173 y 173A, conforman un pequeño grupo de delitos que no tienen en estos momentos beneficios penitenciarios que permitan una libertad anticipada. Los delitos graves como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de menores, justamente cada vez que ocurre una excarcelación motivada por un beneficio penitenciario se pone en cuestión. Desde el punto de vista penitenciario, ¿es conveniente que se cumpla la totalidad de la condena o no? Es un tema bastante polémico. Por un lado, uno diría, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el Estado tiene el derecho a prohibir ciertos beneficios penitenciarios. Pero también consideremos
que es relevante observar el tema desde el punto de vista penitenciario. Imagine usted una población penitenciaria con penas altas, sin beneficios penitenciarios, sin motivación alguna para comportarse bien dentro de un establecimiento penitenciario. ¿Cuál va a ser la motivación entonces de respetar a la autoridad penitenciaria? Lo que el interno a veces dice es: me da igual respetar las normas o no respetarlas, porque no me van a sancionar más. Tengo cadena perpetua, tengo 35 años de pena privativa de libertad, etc. Entonces, hay que considerar que si bien es válido como una opción político-criminal y constitucionalmente válido de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, la verdad que es que esta política de prohibir beneficios penitenciarios puede, en ciertos casos, originar una población fuertemente conflictiva dentro de la administración penitenciaria, y frente a la cual la administración penitenciaria va a tener que tener un especial cuidado en normas de seguridad, en pautas de vigilancia, con la finalidad de que no puedan motivar al resto de la población a derivar en acciones de protesta violentas. Claro. Es decir, el problema no está en los casos particulares, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser cuestionable en el caso de la señora Berenson o de la señora Gilbonio, ¿no? El hecho de haber sido condenadas por terrorismo y que hoy tengan un beneficio de liberación condicional o semilibertad. El asunto es que desde una perspectiva macro, ¿no? No otorgar beneficios penitenciarios puede generar a su vez otros problemas tal vez más graves. Exactamente, es decir, y graves dentro de las condiciones de vida del propio establecimiento penitenciario. El 25 de agosto de este año se ha dado una norma que establece la prohibición de beneficios penitenciarios, por ejemplo, para figuras de reincidencia o habitualidad, más sumatoria de penas, que establece justamente también un conjunto de nuevas prohibiciones para ciertas conductas en los cuales para ciertas conductas, ¿no es cierto?, ciertas conductas delictivas graves. Yo creo que tal vez, asumiendo algunas pautas de la legislación extranjera, creo que podría derivarse y podría ser conveniente una revisión orgánica, integral de la legislación sobre beneficios penitenciarios, que efectivamente, no sé si prohíba, pero comience a establecer criterios diversos. Por ejemplo, hay ciertos delitos que duda cabe, pero que por su gravedad deben tener requisitos más duros, ¿cierto? O sea, cumplir requisitos adicionales para poder acceder a un beneficio penitenciario. La reparación civil a la víctima debe ser un elemento que pueda ser considerado como parte del requisito para, ¿verdad?, acceder a un beneficio penitenciario, porque la víctima también tiene derechos. O considerar los supuestos de reincidencia. Por ejemplo, hay legislaciones en las cuales establecen que cuando se trata de la primera comisión de un delito, uno puede acceder a un beneficio penitenciario muy laxo, con reglas bastante leves, ¿no es cierto?, requisitos bastante leves. Cuando uno comete un segundo delito, estos requisitos se incrementan en su gravedad y uno tiene que pasar más tiempo dentro de un establecimiento penitenciario, más tiempo de la segunda pena, para acceder a este segundo beneficio penitenciario. Y cuando uno acude o comete un tercer delito, se prohíbe el beneficio penitenciario. ¿Qué origina esto? Que yo, como política criminal, establezca seriamente, a mayor reincidencia, yo a establecer, ¿no es cierto?, una eliminación de beneficios penitenciarios. Y esto tiene lógica con la razón del beneficio penitenciario. ¿Por qué un juez ha de otorgar beneficio penitenciario? El juez es quien debe conceder el beneficio penitenciario, no el INPE. De acuerdo al tipo de beneficios penitenciarios. Es decir, visita íntima, permiso de salida, corresponde al INPE. Redención de pena, le corresponde al INPE. Pero el juez puede revisarlo cuando yo utilizo la redención de pena para acudir a la semilibertad o liberación condicional, que son los dos beneficios penitenciarios que el juez decide. Esos son los más importantes, ¿no? Los más importantes y más relevantes. Los más relevantes. La Defensoría del Pueblo, que tiene como función proteger los derechos fundamentales y velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, también tiene una sección que está destinada a los asuntos penitenciarios. Usted nos ha dicho que desarrollan diversas actividades, pero ¿dónde centran más su actividad? ¿Reciben quejas o es que tienen algunos programas para poder monitorear cuál es la situación carcelaria en el Perú? Recordemos que en el pasado la Defensoría del Pueblo intervino cuando han habido motines o cuando han habido desmanes en algunos centros penitenciarios. Sí.
Como les indicaba, la actividad que es doble. Por un lado, atendemos quejas efectivamente de los internos, sus familiares o cualquier persona respecto a alguna vulneración de derechos del interno, sea por la Administración Penitenciaria, sea por la Administración de Justicia, que es un gran porcentaje. Por otro lado, realizamos supervisiones de establecimientos penitenciarios a nivel nacional con la finalidad de, en visitas inopinadas, sorpresivas, poder evaluar cómo cómo actúa la administración penitenciaria y cómo viven los internos. A partir de esto, estamos generando algunas políticas, o en todo caso, más que políticas, porque la Defensoría del Pueblo, me rectifico, no elabora políticas, sino sugiere lineamientos que podrían ayudar, ¿no es verdad?, a mejorar el tema penitenciario. Uno primero, en el cual estamos plenamente de acuerdo con las últimas gestiones del sector justicia, es el incremento del número de establecimientos penitenciarios. Tenemos 45.000 internos, tenemos una capacidad instalada solo para 22.000, tenemos 23.000 internos en exceso, poco más, poco menos. Felicitamos la labor de la actual gestión del Ministerio de Justicia, que va a inaugurar dentro de poco Piedras Gordas 2 para 2.000 internos, y este es el comienzo de una serie de construcción de establecimientos penitenciarios, pero nos parece que hay cosas también importantes. Por ejemplo, el número de servidores penitenciarios es bastante escaso. El personal de seguridad de esta administración penitenciaria es bastante escaso y hay que brindar seguridad, es decir, interna y externa. La policía en estos momentos está apoyando al INPE en esto, pero no es su función propia. En ciertos momentos, efectivos policiales van a tener que retirarse al interior de establecimientos penitenciarios para comenzar a apoyar la labor de seguridad ciudadana que la ciudadanía requiere, y el INPE va a tener que incrementar personal para poder asumir ese control. Por otro lado, hay algunas iniciativas que estamos coordinando con la Presidencia de la Corte Suprema. Un tema que nos parece sumamente importante, vinculado justamente al tema de beneficios penitenciarios, es la evaluación desde la Presidencia de la Corte Suprema de nuevamente la configuración de la figura del juez de vigilancia penitenciario o el juez de garantías penitenciarias. El juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal, exactamente, cuya función sea expresamente supervisar a la administración penitenciaria por un lado, evaluar o asumir las quejas de los internos en sede judicial, y en tercer lugar, evaluar la concesión o denegación de beneficios penitenciarios. Y por último, un aspecto en el cual la Defensoría del Pueblo está comenzando a incidir o va a incidir en los próximos meses, a partir de una iniciativa que se está formando, es una preocupación de la Defensoría del Pueblo sobre el tema de la reforma procesal penal. La reforma procesal penal ha tenido un adecuado impacto en el mundo penitenciario. Solo le menciono uno. Regularmente el promedio de procesados sentenciados dentro de las cárceles era de un 65-70% de procesados versus un 25%-30% de sentenciados. Este problema del preso sin condena que la NUC ha criticado desde hace mucho tiempo, ha sido revertido, y uno, si observa la estadística penitenciaria, evidencia que en los lugares en donde la reforma se ha venido implementando, esta composición se altera sustancialmente. Tenemos casi un 65 o 60% de sentenciados y solo una minoría de procesados. Esto es adecuado. Y hay otras cosas más que creo la reforma procesal penal puede incidir en mejorar la administración de justicia en general y la situación de las personas privadas de libertad. El equipo de la Defensoría del Pueblo en esta materia entonces también aboga porque entre en vigencia el Código Procesal Penal, como está programado, y que no haya retardos ni pausas en este tema. Yo creo que hay dos cosas muy claras. Una primera, que es que hay una necesidad de hacer un corte en la reforma, es decir, no que se paralice, sino un corte de evaluación. Es decir, hasta ahora son iniciales aún los estudios que nos indican cómo está afectando la reforma procesal penal al inculpado, a la víctima. Parecería ser que las cosas van bien, pero evidentemente hay problemas. Hay que hacer una evaluación adecuada para poder hacer que la reforma mejore, ¿no es cierto?, sea mucho mejor implementada en el resto de distritos judiciales. En tal sentido, no hay que detenerla, sino hay que evaluar, y las enseñanzas de la reforma en los distritos donde ya está en funcionamiento, llevarlas a los nuevos. Y especialmente
y esta es una preocupación que resalta en todos los países de la región donde se ha implementado la reforma, en las capitales de país. Lima, el Callao y Lima Norte tienen supongo el 35% de la carga procesal penal de este país. La reforma ha avanzado hasta ahora, pero el gran reto es Lima. Exacto. Lima, Callao y Cono Norte. Es ahí cuando la reforma en verdad va a superar el reto de la implementación, y de ahí para adelante uno podrá decir si es exitoso o no. Hasta ahora tenemos algunos indicadores que nos dicen que está bien, pero creo que la gran pelea o el gran reto de la reforma está por llegar. Bueno, doctor Francia, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Esperamos que nuestros televidentes hayan podido comprender y ver la problemática relativa a los beneficios penitenciarios. Muchísimas gracias. Un gusto. Un placer. Bien, amigos, fue el doctor Luis Francia Sánchez, comisionado para Asuntos Penitenciarios y Penales de la Defensoría del Pueblo. A continuación, en nuestra entrevista central, el doctor Francisco Morales Arabia entrevista al doctor Juan Jiménez Mayor acerca de la reforma judicial en el Perú. La reforma judicial es un tema recurrente en el ámbito de la administración de justicia en el Perú. Y cada 2 años, a puertas de una elección del presidente de la Corte Suprema, este tema vuelve al tapete. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y consultor en reformas judiciales. Bienvenido a nuestro programa, doctor Jiménez. Muchas gracias, doctor Morales. Doctor Jiménez, la reforma judicial. Siempre se habla de reforma judicial. ¿Qué aspectos usted considera que deben hacerse de inmediato? Bueno, hay que agregar a lo que tú comentabas al inicio de la entrevista, que además estamos en un año preelectoral, o en un año electoral inmediatamente, y normalmente los candidatos también entran con sus propuestas de reforma a la justicia, ¿no?, en general. Entonces veremos ahora, en estos meses, qué planteamientos hay sobre el particular. En general, hay que decir que la situación de la justicia en el Perú no es la idónea. Hemos tenido lastimosamente pocos avances en relación a reformas sustantivas que necesita el país, y evidentemente esto se demuestra con la situación de disconformidad de la población. La gente no cree en el sistema de justicia peruano, es uno de los indicadores más bajos de América Latina, y esta situación lastimosamente la venimos arrastrando hace mucho tiempo. Esta década, la década con la que comenzó este milenio, tenía una especial preocupación por la reforma de la justicia. Durante el gobierno de Paniagua, el gobierno de Toledo, se crearon proyectos interesantes. Se gestó el proyecto del Banco Mundial, se gestó el proyecto de Seriajus, se devolvieron las competencias constitucionales durante el gobierno de Paniagua a los órganos del sistema de justicia, pero lastimosamente no hemos tenido avances en relación a temas muy concretos. Y lo que se ha avanzado, lastimosamente, no está teniendo el resultado esperado, ¿no? Y quiero básicamente concretarme a 2 puntos que creo que competen a la gestión del actual presidente de la Corte Suprema. En primer lugar, la ley de carrera judicial y la reforma procesal penal, ¿no? 2 puntos que estaban en la agenda del actual presidente y que lastimosamente no han tenido o no tienen el impacto deseado. Respecto a lo segundo, me refiero a la reforma procesal penal, el próximo año se va a reducir la implantación del código solamente a 2 distritos judiciales. Ampliándose el calendario a más tiempo, digamos, alargándose el calendario de aplicación del código. Se han manifestado razones presupuestales para ello, pero lamentablemente hay que decirlo, no ha habido liderazgo desde el Poder Judicial para poder efectivamente afrontar este asunto, y ojalá que podamos en el próximo año, que este es un año electoral, repito, retomarse el tema de la reforma procesal con fuerza, ¿no? Porque realmente la reforma procesal penal es una de las grandes reformas que el Perú necesita. El Perú es uno de los últimos países de América Latina en entrar a este proceso.
y realmente es revolucionario, ¿no? Lo que va a cambiar la justicia en el ámbito penal es muy importante, la oralidad, la inmediación en el trabajo del juez, el hecho que las partes estén viendo directamente su proceso y que la comunidad pueda, con transparencia, ¿no es cierto?, ver lo que está ocurriendo en procesos emblemáticos inclusive, es muy importante. Justamente para que esta reforma procesal penal o cualquier reforma pueda desarrollarse, entendemos que un aspecto fundamental es la titularidad de la judicatura. Es decir, sería conveniente que los jueces sean titulares a un 100%. Pero tenemos entendido que este es un porcentaje aún que no se puede completar en el Perú. Sí, y ese es el otro tema que yo quisiera abordar como cuestiones, como los dos grandes pilares que en los últimos 2 años no hemos podido desarrollar bien, que es el tema de la carrera judicial, ¿no? En el Perú desde el 2006 tenemos una nueva ley de carrera judicial que lastimosamente no ha sido adquirida por los jueces, ha sido una ley, digamos, rechazada por la judicatura, y esa es la razón por la cual los jueces no sienten la pertenencia a esta ley. Ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, en donde se ha establecido temas puntuales de inconstitucionalidad de la ley, pero lo que no significa de que la ley sea inválida por sí. La ley de carrera judicial es una ley esperada para fortalecer la independencia de los jueces, y lastimosamente esto no se ha venido dando por una serie de factores, pero los resultados son los siguientes. Hoy día tenemos aproximadamente 2.400 jueces en todo el país, en toda la República, pero apenas tenemos 940 o 950 jueces titulares. Es decir, cerca del 41% de jueces en el Perú son titulares, teniendo entonces jueces provisionales y suplentes en la gran mayoría de... Un 60%. Aproximadamente. Estamos, creo, en las peores épocas del país, como la época de los años 90, en donde efectivamente a través de jueces suplentes se trataba este asunto. Ahora, esto aún es peor, doctor Morales, perdone, porque la ley de carrera judicial establece que quienes no alcancen los puestos, los abogados que concursan y no alcancen los puestos de jueces titulares, entran a una relación que se llaman de jueces supernumerarios. Los jueces supernumerarios tienen la opción de postular a una plaza adicional en otro distrito judicial o ingresar a la lista de jueces supernumerarios para poder ocupar una plaza temporalmente. Es decir, lo que antiguamente se llamaba los jueces suplentes, ahora se llaman jueces supernumerarios, pero son jueces que tienen cierta valía, digamos, por su trayectoria, dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en América Latina, ¿la provisionalidad es una regla o es una excepción? No, que sean nombrados, porque es la única garantía de independencia. El juez que es titular tiene todas las garantías institucionales, la inamovilidad, ¿no es cierto?, el hecho de que no sea removido de su cargo ni trasladado sin su consentimiento. Lastimosamente... Entonces nosotros tenemos una justicia ordinaria precaria, porque el 60% es provisional, o mejor dicho, una justicia provisional. Y además blindada, entre comillas, con resoluciones administrativas de todas las cortes del país que han creado lo que ellos llaman los registros transitorios de jueces supernumerarios. Todo es transitorio y provisional. Pero en el Perú lo transitorio se convierte en permanente, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que tenemos hoy día jueces suplentes bautizados como jueces supernumerarios transitorios, que son los que están administrando justicia en gran porcentaje de casos, ¿no? Y esto genera todos los problemas que... ¿Pero ahí no tiene que intervenir también el Consejo Nacional de la Magistratura? Así es, el Consejo es el que tiene que elaborar las listas. El Consejo se ha demorado en esta tarea, pero yo creo que aquí hay una corresponsabilidad porque el Poder Judicial tiene que exigir esto de manera inmediata, porque es un problema, efectivamente. En el Perú, en los últimos 6 años, se han creado más de 800 unidades jurisdiccionales. O sea, hemos crecido en más de 60% en la oferta de servicios que presta el Poder Judicial, con lo cual además el presupuesto se ha duplicado de 550 millones a más de 1.200 millones de soles, pero con esta precariedad de crear juzgados, crear salas sin tener una... Con jueces provisionales. Así es, ¿no? No hemos crecido a la velocidad legal que requerimos, ¿no? Hay un aspecto central de la estructura del Poder Judicial que se comenta en los ámbitos académicos, también en los ámbitos especializados. En el Perú, cada presidente de la Corte Suprema o cada presidente de la Corte Superior, según el año judicial que se inaugura, tiene la facultad de cambiar las composiciones de las salas. Es decir, puede ocurrir que un juez supremo en un año sea un juez penal y el siguiente año esté en una sala civil o constitucional y social. Y eso se replica en todas las cortes. Es decir, no hay una
continuidad, una predictibilidad para que uno sepa, la Sala Civil de la Corte Suprema está compuesta por estos jueces supremos civiles y yo sé que estarán pues por largos años y sabré cómo es su jurisprudencia, cuál es su tendencia, en fin. Pero no, en el Perú parece que esto no es la regla, sino, mejor dicho, parece que nunca ha ocurrido o tal vez antes era así. Bueno, no, lastimosamente esta es una práctica que tiene muchos años en el Perú, ¿no? La reconformación anual de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, porque esto se da a estos dos niveles, se da hace muchos años en el Perú. Pero esta es una práctica que es inconstitucional y puede generar lo que los expertos denominan un estado de cosas inconstitucional. Por dos motivos. En primer lugar, porque esta atribución viola un artículo expreso de la Constitución que establece el principio de inamovilidad de los jueces, además el principio del juez natural. Y en segundo lugar, porque en el caso del Perú tenemos la Corte Suprema provisional más grande de América Latina, ¿no? El índice de provisionalidad de la Corte Suprema es altísimo. Apenas tenemos 12 jueces supremos, titulares, y el resto son provisionales, y tenemos 7 salas. O sea, pero eso es porque se ha ampliado. Eso es porque, el presidente... como decías tú hace un rato, lo transitorio se convirtió en permanente. Hace muchos años que tenemos salas transitorias en la Corte. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Messía, ha señalado que esta práctica es bastante discutible, porque la Corte Suprema, de acuerdo a la Constitución, tiene jueces titulares. La ley orgánica habla de 18 jueces. Pero tenemos mucho más que eso, ¿no? Tenemos la Corte Suprema más grande de América Latina. Con provisionales. Y además conformada básicamente por jueces provisionales, ¿no? Entonces, esto es un tema medular. Yo creo que son los grandes temas que tenemos que afrontar. Pero yo quisiera que regresemos sobre este punto para que el público entienda que todos los años no se pueden estar cambiando las composiciones de las salas. Pero eso es lo que ocurre en el Perú. Eso es lo que ocurre por la aplicación de un inciso de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la posibilidad que los presidentes de Corte, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes Superiores, conformen las salas al servicio del año judicial. Pero esto se interpreta de una manera literal sin considerar que la Constitución establece el principio de la movilidad. Esto no implica que el presidente de la Corte Suprema o el presidente de las Cortes Superiores puedan reconformar el 100% de la sala, sino llenar los vacíos, o ahí donde renunció un juez superior pueda ser nombrado otro distinto. Aquí lo usamos y cambiamos todo. Aquí cambiamos todo. Entonces eso es totalmente irregular, eso es inconstitucional. En fin, viola la ley de carrera judicial, porque hay todas las garantías que se establecen para los jueces. Sin embargo, esto es una herramienta muy poderosa que tienen los presidentes para poder colocar, y hay que decirlo con total valentía, colocar a las personas que ellos quieren en determinados puestos, ¿no? Ya, eso no es sinónimo de garantía e independencia. Bueno, o de imparcialidad. No debería serlo, ¿no? Porque en realidad los jueces, cuando son designados y están en una línea de carrera, son designados a determinado puesto, y ese puesto tiene que ser inamovible hasta que él considere que no sea así. Es una garantía del propio juez. Para eso es la ley de carrera judicial, para determinar estas cosas. Lastimosamente, como te decía, no hay una aprehensión de la ley por parte de los jueces, y lo peor de todo es que nadie reclama nada. O sea, las cosas funcionan así y no cambia nada, ¿no? Pareciera como que todos los operadores de justicia estamos acostumbrados a que sea así, bueno, y nadie quiere que se cambie. Lastimosamente es así, y vemos casos de jueces que son nombrados aquí y allá. Tanto ha sido el problema que ha tenido que salir una resolución hace unos meses en la Corte Suprema del Consejo Ejecutivo, exhortando a los presidentes de Corte para que paralicen la designación de jueces por necesidades del cargo, ¿no? Necesidades institucionales. Y en realidad lo que procedería ahí es que la Contraloría ingrese a saber por qué estos jueces son designados de esta manera. Los nombran acá, mañana, pasado acá. Entonces, eso no es un tema jurisdiccional, es un tema administrativo. Además ocurre algo muy extraño, ¿no? Que es todos el sentido, la coherencia de las cosas y la propia lógica nos indica que si se inicia un juicio, este juicio debe ser iniciado y concluido por un mismo juez, porque es el que conoce y estudia los casos. Entonces, en el caso del Perú, cada año, ante la composición de una sala, hoy mi caso lo puede estar viendo el juez Juan Jiménez, y el día de mañana lo resuelve el juez Francisco Morales, que no ha estudiado muy bien el caso. Eso es una práctica, lastimosamente, que se viene dando con mucha fuerza en los últimos años. Yo no sé cuántos de los televidentes tienen procesos judiciales, pero
probablemente uno, lo último que mira en su expediente es quién es el juez. Y eso es lo más importante. Y eso es lo más importante porque es la persona que va a resolver el conflicto. Entonces, es muy importante que la gente sepa. Y realmente ya este asunto de los cambios de los jueces permanentemente nos ha causado, ya es parte de la normalidad del litigio en el Perú. Y eso no debe ser. No debe ser así. Entonces, ahora en este mes de octubre, noviembre, empezamos una etapa también preelectoral a nivel del Poder Judicial. Algunos señores jueces supremos tentarán presidir este importante poder del Estado, ¿no? ¿Qué propuestas, qué alternativas, qué cuestiones medulares son las que deben discutir los jueces supremos en esta nueva elección? Bueno, se ha dado un caso importante en los últimos años de elecciones de los presidentes de las Cortes Supremas, en donde difunden sus planes de gobierno. Yo entiendo que esto también va a suceder este año, o sea que vamos a tener la posibilidad de contrastar planes, más allá de que la elección le realizan los magistrados o los jueces supremos titulares, que pueda la comunidad saber qué cosa se va a hacer en el Poder Judicial en los próximos 2 años. En realidad la agenda que se viene es una agenda interesante, comienza un nuevo gobierno también a nivel central del Poder Ejecutivo y un nuevo gobierno en la Judicatura. Y esto debe generarnos, ojalá, ciertas esperanzas de cambio, que es lo que quiere la gente, ¿no? Yo creo que hay algunos temas medulares que hay que afrontar en el Poder Judicial. Uno de ellos es ciertamente seguir impulsando fuertemente la reforma procesal penal, que es uno de los temas medulares, centrales. En segundo lugar, creo que hace falta una súper reestructuración de la Corte Suprema, ¿no? No solamente por lo que hablamos hace un rato del tema de los cambios permanentes, sino que en el Poder Judicial, a nivel de la Corte Suprema, se necesita ya la existencia de un gabinete técnico, como existe, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. No sé si los televidentes saben, en el Tribunal funciona un gabinete técnico de 40 o 45 expertos constitucionalistas divididos en determinados temas, que son los que preparan las ponencias para los señores magistrados. En el Poder Judicial, cada juez supremo tiene 2 o 3 asistentes y funcionan de manera celular, no de una manera articulada con una organización. Yo creo que los recursos que se estén invirtiendo acá hay que ponerlos de una mejor manera, para ser más eficientes y poder efectivamente, además con esta estructura, una estructura por líneas temáticas, producir jurisprudencia más o menos homogénea, ¿no? Que es lo que hoy día lastimosamente no tenemos. Entonces, una reestructuración de la Corte Suprema a través de un gabinete técnico es lo que quizás podría ser una propuesta muy importante. Tengas en cuenta, por ejemplo, que en el caso del tribunal, el promedio de fallos que emite el tribunal por magistrado es cerca de 1.500, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional, y en el caso del Poder Judicial es entre 400 y 500 por juez supremo. Entonces, esto nos puede dar una idea de cómo la organización puede, además, voltear las cosas hacia una postura mucho más productiva, más allá también del tema sustantivo de cómo se fundamentan los casos, ¿no? Que el Tribunal Constitucional ha dado clase en este tema. Entonces, la parte administrativa o económica, tenemos entendido que existe una gran centralización, ¿no?, en el Poder Judicial. Bueno, eso es poco relativo. El Poder Judicial ha venido desconcentrando algunas funciones. Por ejemplo, hay muchos procesos de compras que realiza el Poder Judicial que se realizan ya en las Cortes Superiores. Hay Cortes Superiores que están manejando presupuestos de hasta 60 millones de soles, que es casi 3 veces más el presupuesto del Poder Judicial. ¿Del Poder Judicial o del Tribunal? Perdón, del Tribunal Constitucional. Entonces, veamos que en realidad, claro, finalmente ellos no firman los contratos, se hacen acá a nivel central, pero por lo menos ellos toman las decisiones de qué cosa se debe comprar. Esto es un tema importante, pero fíjense lo que ocurre. El Poder Judicial recibe muchas rentas a partir de sus propios recursos. Todos los que litigan en el Poder Judicial saben que tienen que pagar aranceles, desde comprar una cédula o notificación hasta el arancel o la tasa judicial para presentar su demanda. Pues bien, en el caso del Poder Judicial, los recursos directamente recaudados, que es como se llama técnicamente, se han reducido en los últimos años del 14% que teníamos en el 2004, hoy día es 7%. Es decir, en lugar de ser más eficaces en la obtención de recursos, el Poder Judicial cada vez ha venido recibiendo menos por la propia decisión, digamos, de recaudar él directamente más. Esto se debe, evidentemente, a que el presupuesto del Poder Judicial se ha duplicado y no se ha duplicado la posibilidad que tiene el Poder Judicial de recaudar más. Cambiando un poco de tema, usted fue uno de los que hace algunos años hizo una propuesta
para que exista un subsistema anticorrupción o un sistema de casos especializados en derechos humanos. El presidente del Tribunal Constitucional ha hecho una propuesta en el sentido de que deberían haber más especializaciones en el Poder Judicial, como por ejemplo para tratar estos casos de la década de los 90, estos casos de anticorrupción, de corrupción, ¿no? Que ya tienen 8 o 9 años tramitándose. ¿Usted está de acuerdo con esta posibilidad? Sí, bueno, los casos vinculados con corrupción de los años 90 se han venido desarrollando de una manera un poco lenta, porque han sido megaprocesos, ¿no? Procesos donde había muchos implicados y eran procesos complejos en general. Entiendo que estos procesos están ya en las etapas finales, muchos de ellos, y entonces lo que viene más bien ahora es la aplicación del nuevo Código Procesal Penal para delitos delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, esto va a ser a mediados del próximo año, a mediados de enero del próximo año, o sea, dentro de muy pocas semanas, que significa un gran reto para el país, porque esto va a significar, o debe significar, celeridad en la tramitación de estos casos y, por supuesto, que todos podamos ver rápidamente, en juicios orales, transparentes, cómo se resuelven estos procesos. O sea, para usted, el eje central de la reforma judicial también implica potenciar la reforma procesal penal. Sin duda, yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Se han seguido en otros países, hay experiencias exitosas, como el caso chileno. Aquí se ha invertido mucho dinero también en la reforma procesal penal, más de 700 millones. 700 millones. Entonces, no es poca cosa, de tal manera que tenemos que ver la manera que esos recursos que el Estado, tú, yo, y en fin, todos los televidentes han invertido con sus impuestos, tengan también un final adecuado, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa y esperamos contar con usted nuevamente para seguramente a principios del próximo año o en unos meses comentar cómo se produjo esta nueva elección en el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Bien, amigos, fue el doctor Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y consultor en reformas judiciales en América Latina. Esta semana nos han llegado las siguientes publicaciones. La Asociación Peruana de Derecho Administrativo y la Pontificia Universidad Católica del Perú nos presentan Modernizando el Estado para un País Mejor. Esta publicación contiene las ponencias del Cuarto Congreso Nacional de Derecho Administrativo. La Asociación Peruana de Derecho Municipal y el Colegio de Abogados de Arequipa nos presentan Memorias del Primer Congreso Nacional de Derecho Municipal. Esta publicación reúne las ponencias desarrolladas durante el Congreso, que contó con la participación del doctor Gerardo Eto Cruz, magistrado del Tribunal Constitucional, Domingo García Belaúnde, Ángel de Delgado Silva, entre otros destacados juristas. Bien, amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Nos vemos la próxima semana.